Hola a todos. Hoy os voy a comentar en este vídeo una de las situaciones que se han dado con cierta frecuencia en el ámbito médico y que nos sirven de ejemplo, nos sirven de ayuda para ver cómo hay soluciones a veces a problemas muy complejos que encuentra gente muy humilde. La historia que os voy a contar hoy es de un personaje que seguro la infinita mayoría de los que estáis viendo este vídeo jamás habéis oído hablar de él, Félix Terel. Y Félix Terel, un autodidacta en biología francés, marcó una diferencia que le valió la nominación al premio Nobel en 10 ocasiones. Nunca se lo llegaron a dar, pero como vais a ver en la historia que os voy a contar, seguramente se lo mereció más que la mayoría de los premios Nobel que se han dado. Su tratamiento hoy vigente es muy poco conocido incluso para los propios médicos y posiblemente sea la solución futura, la solución presente y la solución futura para muchos procesos de infecciones que padecemos. Antes de empezar, me gustaría señalar cuál es la diferencia básica entre una bacteria y un virus. Aparte del tamaño y de la composición en cuanto a que una bacteria tiene una serie de organelas, una serie de estructuras dentro que le permite realizar un ciclo vital completo, es decir, le permite alimentarse, le permite reproducirse. El virus, a diferencia de la bacteria, insisto, aparte del tamaño que es muy inferior al del virus que el de la bacteria, unas 100 veces inferior, no puede realizar todo el ciclo vital por sí solo. El ciclo vital del virus, la división del virus, necesita o bien de una bacteria o bien de una célula. Nuestras células son infectadas por virus cuando tenemos una infección vírica y a veces hay virus, los bacteriófagos, que son capaces de infectar bacterias. Necesitan la maquinaria de la bacteria para dividirse y en ese proceso de división matan, destruyen la bacteria. Por eso son importantes. Entender esta diferencia es fundamental para comprender la historia que voy a contar a continuación. Nosotros, en nuestro organismo, por cada célula tenemos aproximadamente 5 bacterias y la mayor parte de ellas conviven sin ningún problema con nosotros, es decir, necesitamos de esas bacterias para poder realizar una serie de funciones vitales. Sin ellas no podríamos vivir. La mayor parte de las bacterias de nuestro entorno son benignas, son buenas, no nos hacen ningún daño. Pero sí hay una serie de bacterias que pueden generar infecciones y algunas muy graves. Los virus, por su parte, siempre van a infectar de una u otra forma o bacterias o células. Esa necesidad de parasitar una bacteria o una célula por la incapacidad para dividirse, para tener un ciclo vital propio, hace que el virus en la biología ocupe un espacio indeterminado entre lo que es un ser vivo y una sustancia inerte. Hay virus que por el hecho de parasitar esas bacterias que para nosotros son perjudiciales y generan infecciones y esas infecciones generan un proceso de enfermedad y deterioro de algunos órganos, incluso que pueden llegar a causar la muerte. Hay virus que se denominan bacteriófagos que son capaces de destruir a estas bacterias una vez que las han parasitado y las han utilizado para dividirse. Y sin embargo, al afectar a la bacteria, no nos hacen nada a los seres humanos. Los podemos ingerir, se pueden usar para matar esas bacterias que son malas para nosotros, que generan ese proceso infeccioso, pero sin embargo no nos afectan, no nos generan enfermedad. Esta es la historia de los bacteriófagos y de Félix Terel, que en el 1894 se fue para Guatemala desde Francia, era un exiliado político, un desertor del ejército, y llegó primero a Canadá. Le interesaban muchísimo los fermentos porque se dedicaba a hacer whisky, luego le dio la fiebre del oro. Pidieron un biólogo en Guatemala, donde cambió radicalmente la historia de la microbiología, porque Félix Terel llegó en un momento en que Guatemala tenía una plaga de langosta. Y este buen señor saltó a la fama en todo el mundo porque fue capaz de controlar la plaga de langosta
mediante el uso de bacterias, de fermento. Infectó a las langostas, eso se propagó y controló la plaga. Fue la primera guerra biológica que se conoce en la historia de la humanidad, en el 1890 y algo, 94, y fue este señor Félix Terel el que fue capaz de tener esta estrategia biológica contra las langostas. Pero no era eso lo que más le interesaba. Se dio cuenta, porque era un observador nato, muchas veces la investigación tiene mucho de observar y muy poco de intervenir, se dio cuenta que en las placas de una sustancia, agar-agar, que lo que hace es permitir el crecimiento de las bacterias, se formaban unos huecos grandes. Esos huecos grandes donde no crecían las bacterias, él intuyó, porque no había herramientas, no había elementos como la microscopía electrónica que pudieran ver, que se pudiera visualizar cuál era el elemento, la estructura biológica que daba lugar a aquellos huecos de crecimiento de las bacterias. No se podía ver, los microscopios de la época no lo permitían, pero su lógica le permitió intuir, y su olfato científico le permitió intuir que existían algunas estructuras no visibles que él llamó bacteriófagos directamente, que literalmente significa una estructura que se come a las bacterias. Intuyó que estos bacteriófagos eran unos elementos microscópicos no visibles, pero que destruían literalmente la bacteria e impedían su crecimiento. Tal fue su convencimiento que en su regreso a Francia ya por 1917, este buen señor, sin formación académica ninguna, empezó a trabajar, pero con un profundo conocimiento de la biología y una capacidad de estudio y observación inigualable, logró trabajar en el Instituto Pasteur en Francia. Y fue allí donde, en un brote de disentería, un brote epidémico de disentería en niños, en un hospital infantil, donde ingresaron multitud de niños con ese problema, con diarreas con sangre, este buen señor se propuso aislar ese elemento que no podía ver y que él llamó bacteriófago, para que pudiera ser ingerido y actuar contra la disentería, contra ese germen, esa bacteria que estaba causando la muerte de muchos niños. A Félix Terel le fue concedida la posibilidad de tratar con su bacteriófago aislado a estos niños, después de que él demostrase la inocuidad ingiriéndolo previamente. Lo ingirió y al día siguiente dijo: señores, no me ha pasado nada, vamos a tratar a los niños, con un éxito rotundo. Controló el brote epidémico de disentería. Eso se extendió por toda Europa, empezó a generalizarse el uso de los bacteriófagos aislados por Félix Terel, pero era un proceso complejo, no era un proceso fácil. Y sobre todo hay que recordar que si esto fue en 1917, en 1918 la gripe española entre 1918 y 1920 mató a unos 50 millones de personas en el mundo. Fijaos el contrasentido. Si hoy, con la situación que tenemos con el COVID-19, alguien hablase, se le ocurriera hablar de sacar un tratamiento basado en el desarrollo de virus, es que la sociedad prácticamente lo crucificaría. No tenemos apertura mental suficiente como para decir un virus como un tratamiento con lo que está pasando con el COVID-19. Bueno, pues en esa época, con 50 millones de muertos en el mundo, los bacteriófagos tuvieron un éxito rotundo, absoluto, y se generalizó su uso. Pero fue en 1929 un tal doctor Fleming, en un hospital St. Mary's de Londres, donde desarrolló contra el Staphylococcus aureus, contra una bacteria muy conocida, un elemento de defensa natural, que se conoció como penicilina. El hongo Penicillium notatum contaminó una serie de placas y este señor fue capaz de desarrollar por primera vez un antibiótico. A diferencia de los bacteriófagos de Félix Terel, la penicilina podía desarrollarse prácticamente en botellas de leche, en botellas de cristal de la época. Se pudo industrializar, esto sucedió en la Inglaterra de los años 30, se pudo industrializar y fue el gobierno americano
y su multitud de contiendas bélicas del momento la que extendió su uso, su industrialización y se generalizó. Eso, junto con un informe negativo en contra de los bacteriófagos de Drell, diciendo que no se conocían y que no se podían ver en ese momento, no podían haber sido definidos como elemento con vida, ese informe en contra hizo, junto con el interés económico del gobierno de los Estados Unidos y su uso a nivel bélico de la penicilina, hizo que los bacteriófagos quedaran relegados al uso en la antigua Unión Soviética solamente, y concretamente en Georgia, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, y desapareciera su uso tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Qué pasó con la penicilina y los antibióticos en toda su historia desde que Fleming la descubre con el Penicillium notatum? Que su uso se extendió y que tuvieron una época de brillo absoluto allá por los años 70 y 80, pero el desarrollo de multiplicidad de antibióticos, la mala política de uso, el uso indiscriminado, no solamente en humanos, sino también en agricultura y ganadería, hizo que la inteligencia natural de las bacterias y su capacidad de generar mecanismos de resistencia invalidaran el uso de la mayoría de ellos. Incluso antibióticos muy nuevos y potentes quedan invalidados por resistencias de forma progresiva, cada vez de forma más precoz y rápida en el tiempo. Aquí es donde a partir del año 2000 empieza a rememorarse, empieza a recordarse que un tal Félix Zerel, allá por principio del siglo XX, definió los bacteriófagos como un uso contra las infecciones y que ahora se pueden rescatar, sobre todo a nivel de los estudios que se ha hecho en Georgia durante todos estos años, con todas las infecciones que se trataron de la antigua Unión Soviética, los procesos bélicos y demás, se pueden usar para tratar las superbacterias que tienen gran cantidad de mecanismos de resistencia frente a la infinita mayoría o combinación de antibióticos. Estas infecciones, que son multiresistentes y que generan muchas veces la muerte del paciente a pesar de combinaciones muy potentes y novedosas de antibióticos, han podido ser resueltas en muchos casos por el uso de bacteriófagos. ¿Cómo se va a pronunciar la FDA, la Agencia Europea del Medicamento y otras agencias gubernamentales que determinan si los bacteriófagos pueden o no usarse como medicamento? Está por ver. La necesidad existe porque la resistencia a los antibióticos cada vez son mayores y los bacteriófagos durante un siglo aproximadamente han estado con éxito combatiendo infecciones que los antibióticos no pudieron combatir. Espero que os haya resultado interesante el vídeo, por dos motivos. A mí me resulta apasionante ver cómo todo el mundo conoce a Fleming, un novelado científico, descubridor de la penicilina, con un mérito que le es propio y que nadie se lo puede quitar, pero cómo se enterró el nombre de un científico igual de grande, 10 veces nominado a premio Nobel, nunca se le dio el premio Nobel, Félix Drell. Félix Zerel tiene una pequeña lápida con su nombre en un cementerio perdido de Georgia y nunca nadie ha sabido de él, nunca nadie se ha acordado de él. En memoria de este gran hombre, de este gran científico y de otros muchos que pasaron desapercibidos y su nombre se perdió en la noche de los tiempos, por él va este vídeo. Espero que os haya gustado. A mí sinceramente me apasiona ver la historia de gente importante que ha hecho cosas importantes y que han sido olvidados. Esperemos que se vuelva a oír su nombre, el nombre de Félix Drell. ¿Por qué? Porque entiendo que si eso es así, significará que los bacteriófagos serán una opción terapéutica para problemas de infecciones que hoy día no pueden ser resueltos por los antibióticos que tenemos y los que se están desarrollando. Si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros, os mando un fuerte abrazo y os espero en el próximo. Un saludo.